amigos que nos visitan, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, hemos alabado a Dios, hemos exaltado su nombre y hemos reconocido que Él nos rescató. Amén. Pues sí, Dios rescató nuestras vidas a cada uno de nosotros. Podemos decirlo, ¿verdad? Estamos seguros de eso, que Él nos rescató, que Él un día nos llamó, nos sacó de aquel lugar donde nos encontrábamos, aquel lugar donde vivíamos alejados de Él, alejados de su voluntad. Y a pesar de aquello, Dios tenía preparado un propósito para cada uno de nosotros, un propósito para ustedes y para mí. Porque Él desde el principio tenía preparado algo. Y Dios siempre ha tenido el control y tiene el control. Y sabe la situación, tiene el control en cada situación. Porque ante Dios, ante Él, nada es oculto. Él conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestra condición. Y a pesar de aquello, Dios nos considera un tesoro valioso. Somos un tesoro valioso para Dios. Pues debemos considerarnos como el tesoro valioso para Él. Solo, hermanos, cuando hemos llegado a su presencia, cuando venimos a la presencia de Dios, realmente ahí pudimos darnos cuenta y llegamos a conocernos y a entender lo que habíamos desperdiciado, el tiempo que habíamos desperdiciado viviendo como mendigos, porque vivíamos mendicando, como harapos humanos, que día a día nos hundíamos en el lodo. Así era nuestra vida, vivíamos sucios, porque el pecado trae suciedad, y así era nuestra condición. Pero Dios, en su infinito amor, nos rescató, Él nos libertó y nos hizo sus hijos. Podemos decir que Él nos rescató y Él nos hizo sus hijos. Estamos seguros de eso. Pues hermanos, aunque nadie merecía aquello, Él lo hizo. Y aquello nos dio una valía. Él nos hizo sus hijos para que nosotros podamos servirle. Él nos rescató, aún sin que mereciéramos. Pero ese rescate lo hizo nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Es a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, se cristalizó ese plan. Y desde entonces nos llamó a ser parte de aquel plan redentor. Es cierto que día a día vivimos retos diferentes. Cada vez nos demanda de más esfuerzo. Dios quiere que nos esforcemos cada día para que podamos superar aquellos obstáculos. Porque Dios quiere que cada día permanezcamos firmes hasta llegar a la meta, hasta llegar en aquel día donde tenemos que dar cuentas a nuestro Rey. Dios quiere que cada día vivamos en sus ordenanzas, porque ahora somos conocedores de esa verdad, conocemos a quien nos rescató, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y podemos tomar decisiones correctas. Y podemos tomar decisiones correctas, mis hermanos. Sí, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado una dirección y Él quiere que vivamos sin quebrantar aquellos mandamientos, aquellos decretos. Dios quiere que vivamos como su pueblo, como ese pueblo de Dios obediente, un pueblo bondadoso, un pueblo de Dios agradecido, que reconoce que toda la gloria es solo de Él, que solo por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Sí, somos hijos de Dios, no porque alguien lo mereciera. Y también Dios quiere que nos vean como sus hijos, que vivamos como ese pueblo de Dios que sirve. Así lo dice en 1 Corintios 4, 1, 2, en la nueva versión internacional. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser
dignos de confianza. Pablo en este versículo transmite el mensaje que a él le fue dado. Dios quiere que mostremos al mundo nuestro amor, nuestra pasión por Él, que todos nos vean como los servidores del Rey, que no tengamos en poco, que nos digan, sí, son hermanitos, sí, somos servidores del Rey, que eso nos llene de orgullo, que no veamos poco, que cuando estemos en el lugar que estemos, mostremos que somos hijos del Rey y que estamos sirviéndole a Él. Pablo dice que todo creyente es un siervo de Dios, que refleja a Dios en su vida, que todo el tiempo debemos proclamar la palabra de Dios, que todo el tiempo debemos anunciar el evangelio de salvación a cada persona que esté a nuestro lado. Ese mensaje también, hermanos, lo transmitimos con nuestras acciones. En muchas ocasiones, sin decir palabra, mostramos quiénes somos. Por eso debemos cuidar nuestras actitudes. Nuestras acciones a veces se expresan más que muchas palabras. Hermanos, somos encargados de llevar correctamente el mensaje que hemos recibido de Dios. Aquellos misterios que nos enseña la Biblia, que el hombre natural, aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no los puede entender, porque esos misterios, dice, son aquellas verdades que anteriormente no habían sido reveladas, porque es el Espíritu Santo de Dios que las da a conocer. Y son dadas a quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es en ese momento que nosotros recibimos de su Espíritu Santo y podemos entender aquellos misterios que Dios tiene. Aquellas personas que aún no han sido rescatados, pues no pueden entenderlo. Y es nuestro deber llevar ese evangelio, ese mensaje, como Dios nos ha mandado. Dice en la versión, el mismo 1 Corintios 4, 1, 2, en Palabra de Dios para Todos, así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Dios quiere que seamos dignos de esa confianza que ha puesto en nosotros. No quiere que demos cabida a los afanes que el mundo ofrece. Él quiere que nuestra mirada la fijemos en Él. Anhela que seamos fieles en todo lo que hacemos. Debemos demostrar que somos dignos de confianza. Y demostramos cuando somos rectos, cuando llevamos una vida disciplinada, cuando nadie pueda señalarnos de mala conducta. Hermanos, porque recordemos que a quien servimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, es al Dios Todopoderoso. Somos siervos de Él. No tengamos en poco aquello, siempre recordémoslos. Debemos tener esa pasión por honrarlo a Dios. Cuando, hermanos, nosotros estemos dudando de aquello, pues vayamos al trono de Dios con toda la reverencia para llenarnos de su dirección, para que Él con su gracia y amor pueda llenarnos y fortalecernos, porque Él nos alienta, Él nos fortalece, Él nos afirma para que nosotros podamos continuar la dirección correcta, porque Él no quiere que hagamos nada por obligación, sino que lo hagamos por agradecimiento, con alegría y gozo, porque Él nos llamó a ser parte de esta misión. Por eso Dios quiere que vivamos como Él es. Él quiere que vivamos una vida en el Espíritu. Esta palabra que Dios nos ha dado, lo que es la Biblia, cada versículo que encontramos en ella es el manual de vida para cada uno de nosotros.
Él quiere que practiquemos aquello que dice la palabra de Él, para que ejerzamos bien aquella misión que nos dio, que es reconciliar al mundo con Dios por medio de su Hijo Jesús. Y es primordial, es importante que cumplamos como lo ha encomendado, porque lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible y nos llamó a vivir de esa manera en el Espíritu. Por eso Pablo afirma: quien vive conforme a los deseos de la carne está opuesto a lo que Dios quiere y ha establecido. Y así lo dice en Romanos 8, del 4 al 9, en la nueva versión internacional. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, porque no entiende las cosas de Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes, ¿a quiénes le dice? A mí, a cada uno de nosotros dice: ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. A veces decimos que no entendemos la palabra de Dios, y yo creo que está clara. Dios se ha encargado de dejarnos su manual, su guía, para que nosotros podamos practicarla y vivirla como Él quiere. Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Ya la naturaleza pecaminosa no es parte de nuestras vidas. Amén. Es de aquellos que no han entendido o no han tenido el encuentro real con Jesús. Porque por eso, hermanos, no es posible que tomen control de un cristiano la naturaleza pecaminosa. Aquello es parte de la vieja vida, de esa vieja vida cuando vivíamos sin Cristo, sin guía, sin dirección. Hoy somos guiados por su Espíritu Santo. Nuestros pensamientos día a día se van renovando, se van transformando. Nuestro entendimiento se va renovando conforme a la voluntad de Dios. Nuestra mente debe estar enfocada en trabajar para el Rey, para el reino de Dios. Y cada día debemos preguntarle a Dios qué quiere que hagamos, cómo quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. Porque como sus hijos no podemos hacer aquello que le ofenda a Dios, aquello que nos aleja de su presencia, porque no puede un árbol de manzana dar uvas, ¿verdad? Así como de una vertiente no puede salir agua dulce o agua salada, de la misma forma un cristiano no puede vivir ya como antes vivíamos, como el mundo que no conoce a Dios. Nuestras vidas fueron rescatadas por Jesús y Él nos enseñó la vía del escape del pecado. Él nos enseña a vivir confiando en Él. Entonces, hermanos, es fácil poder diferenciar aquel que no está viviendo bajo la voluntad de Dios, porque dice que por el fruto se conoce, porque quien siembra para su carne segará muerte, y quien siembra para el Espíritu cosechará el Espíritu de vida eterna, porque todo aquel que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así lo dice su palabra. Entonces, cada vez que experimentemos incertidumbres, temores, hermanos, es un síntoma que hemos dejado de relacionarnos con Dios, hemos dejado de tener esa intimidad con nuestro Padre. Está marcando
la flecha de que ha bajado esa búsqueda, esa presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de su Espíritu Santo guiándonos y afirmándonos en sus caminos. Porque solo cuando estamos llenos de su presencia tenemos la seguridad, tenemos paz y podemos ir confiados de que Él con sus cuidados nos cubre. Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos, vivamos como sus hijos, que lo honremos como sus hijos y no aparentemos ser sus hijos. Dios quiere que como sus hijos vivamos siempre haciendo su voluntad, y la voluntad del Padre es que lo honremos y que sirvamos y que cuidamos de aquello que Él nos ha dado, cuidar el rebaño que es de Él. Como hijos de Dios debemos estar interesados en lo que Él está interesado, ¿verdad? Lo que le interesa a nuestro Padre debe ser nuestro interés, y es el interés del Padre que cuidemos de su rebaño, para que el plan de salvación entregado a cada uno de nosotros siga expandiéndose y sea afirmado a través de los tiempos. En Hechos 20:28, en Palabra de Dios para Todos, dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Sí sabíamos que Dios ha puesto en nuestras vidas aquellos que debemos cuidar, ¿verdad? Para que su fe sea afirmada. Tenemos nosotros como misión alcanzar almas para Cristo, ¿verdad? Y dice: a quienes amaremos y serviremos. Es decir, es nuestro trabajo cuidar de aquel rebaño que Dios nos ha dado. Y aquí lo dice en su palabra: y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar el rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Dios quiere que cuidemos de nuestras vidas, y también nos dice que cuidemos de los demás, pero Dios aquí nos hace una advertencia, que cuidemos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos todo el tiempo expuestos a ser tentados, porque Él sabe que vamos día a día a enfrentar diferentes tentaciones, pero también Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que Él nos guíe. Por eso debemos tener día a día, en todo tiempo, esa búsqueda, porque su Espíritu Santo, Él está todo el tiempo dispuesto a guiarnos para que nuestras vidas sea agradable a Dios, para que así nosotros podamos cuidar de aquellos hermanos que aún no alcanzaron esa madurez espiritual. Así lo dice nuestra misión, ¿verdad? Que amaremos y cuidaremos para que ellos también alcancen esa madurez espiritual y ellos luego puedan servirle y glorificar a Dios. Entonces, lo dice su palabra, que debemos cuidar de aquel rebaño pequeño. Dice que nos ha dejado el trabajo, el servicio, el cuidado por los pequeñitos. Hermanos, no es una opción si debemos, si queremos, es un mandato que nos toca a cada uno de nosotros, a todo el creyente. La vida de todos es preciosa para Dios, es preciosa para Jesús, ¿verdad? Creemos que es así. Él nos compró a un precio muy alto, aquel precio que ninguno de nosotros podía pagar. Él derramó su sangre para que cada uno de nosotros podamos alcanzar esa salvación. Él nos rescató, Él nos llamó, hermanos, y nos hizo a través de su Hijo Jesús, somos hijos de Dios, por ese amor infinito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él lo demostró cuando se sacrificó en la cruz, porque nosotros no éramos dignos de aquello. Sin embargo, el amor de Dios es infinito, incomparable. Nadie hizo nada para merecerlo. Nadie hizo algo para que Dios hiciera aquello por nosotros. Sin embargo, Él nos llama a que nosotros vivamos en obediencia, a que nosotros vivamos llevando y compartiendo esa doctrina que Él nos ha dado,
Solo así nosotros podemos también compartir de aquello a aquellas personas que aún no han alcanzado la salvación. Dios quiere que lo honremos en todo, vivamos una vida honrando a Dios. Nuestras vidas deben estar libres de egoísmo, porque cuando nosotros pensamos que ya somos salvos y no nos interesan los demás, nos comportamos de una manera egoísta. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que pensemos en nuestro semejante, en los demás. Dice que renunciemos incluso a nosotros mismos, para que nadie sea nosotros no seamos piedra de tropiezo para aquellos que aún no han entendido el mensaje de salvación. Y cuando Pablo habla de que renunciemos a aquello, también va de la mano a cuando Jesús dijo que quien quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, niéguese a sí mismo, dice, y demos prioridad en nuestra vida, la vida de nuestro semejante, con la finalidad que ellos vean a Dios en nosotros, porque quien ponga primero su vida, quien ponga su vida en primer lugar, perderá la vida eterna. Nuestras vidas deben estar llenas del amor de Dios. En Hechos 20:24, en Reina Valera dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. En muchas ocasiones hemos sentido que nuestras vidas carecen de importancia, ¿verdad? Así como Pablo se sintió que su vida no tenía valor para sí mismo, a no ser que sea para dedicarla a la obra de Dios. Yo les dije al inicio que cuando nosotros vivíamos alejados de Dios, nuestras vidas teníamos en poco, ¿verdad? De pronto estábamos llenos de orgullo y decíamos: yo valgo mucho, pero era el orgullo que nos hacía sentir así. Pero es solo ante la presencia de Dios que podemos darnos cuenta que no éramos nada, que sin Dios íbamos directo a la condenación, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos rescató, aún en nuestra condición que estábamos, y nos convirtió en sus hijos. Es así como nosotros debemos tener nuestra vida valiosa para dedicarla al servicio de Dios. No debemos tener en poco lo que ahora hacemos, que es la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquel mensaje de salvación que debemos llevarlo y compartirlo, es importante que lo hagamos para que así aquellas riquezas que nosotros hemos recibido podamos llevar y compartirlas. No dedicarnos a las riquezas terrenales, porque esas perecen. Pablo se comprometió en llevar el Evangelio, y es como se lo conoce a él, como el más grande misionero. Ese es el mismo llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, y Él espera que estemos concentrados en aquellas tareas de evangelizar, de compartir su palabra. Por un momento imaginémonos si Pablo no hubiese escuchado aquel llamado que Jesús le hizo, de ser el instrumento escogido para llevar su nombre ante la presencia de los gentiles. Imaginémonos si nuestra precursora de Alto Refugio, la conocemos, ¿verdad?, no hubiese estado dispuesta o afirmada en la obediencia a Dios, ninguno de nosotros estuviésemos acá. Dios quiere que siempre estemos dispuestos. Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto para el llamado que nos hizo, para el servicio que nos ha dado a cada uno de nosotros, porque Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros con la finalidad de que le sirvamos. Así lo sabemos, ¿verdad? Pues, hermanos, si no estamos sirviendo en los ministerios que Dios nos ha dado, es porque hemos desentendido de aquel llamado. Hermanos, si aún no tenemos claro, si aún no estamos convencidos, pues Dios nos ha dejado nuestro manual, el instructivo, que es la palabra de Él, la Biblia.
Ahí podemos encontrar la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos tener en cuenta que todo lo que hagamos es un mandato que estamos cumpliendo. Y debemos tener en cuenta que no es para gloriarnos nosotros, es para darle la gloria y la honra a Dios. En 1 Corintios 9:16, en la versión Dios habla hoy, dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Ay de mí si no lo anuncio. En la Reina Valera dice: me es impuesta necesidad. Es decir, que esta deuda que Jesús la pagó, como les dije antes, era una deuda que no podíamos pagarla. Es una deuda impagable, no lo hubiésemos podido pagar. Es entonces ahora, hermanos, que nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar de su dirección para que sea su Espíritu Santo en nosotros guiándonos. Debemos ser sensibles a la voz de Dios y ser obedientes para que Él nos use. No debemos tener excusas para el llamado de Dios, porque Él quiere que nuestro corazón esté lleno de agradecimiento por Él y que por eso le sirvamos. Ahora, si se nos llega a olvidar, tenemos la Biblia que nos llene y nos guíe. Ahí tenemos la forma de hacerlo. Dios quiere que encontremos en Él aquella guía. Dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, en la versión Palabra de Dios para Todos: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Es decir, ¿dónde encontramos las instrucciones para vivir correctamente, agradándole a Dios? En su palabra, en la Biblia, porque dice que es útil para enseñar, es decir, nos va a enseñar cómo tenemos que vivir. También cuando nos portamos mal, nos reprende, nos corrige. Dice, y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Hermanos, decía, no podemos hacernos los desentendidos. Dios es claro en su palabra y nos habla muy claro cómo debemos vivir. Dice, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos siervos de Dios? ¿Cuántas personas de las que estamos aquí somos siervos de Dios? Somos hijos de Dios. Pues este manual de vida que es la Biblia, la palabra de Dios, es el manual que debemos buscar día a día para ser llenos de su presencia y para que seamos guiados a través de su palabra. Porque es esto que nos va a enseñar y nos va a capacitar para poder servirle a Dios. Fuimos rescatados, hermanos, para servirle al Rey. Ese es el título de la prédica, es decir, fuimos rescatados para servirle a Dios. Pero Dios quiere que día a día vivamos fieles a Él, firmes, llenos de su presencia, que dependamos únicamente de Él y de la dirección que Él da a cada uno de nosotros, preocupados por servirle a Él y a los demás, agradecidos porque Él nos rescató y nos salvó, por ese amor inmenso que tiene. Ahora podemos nosotros tener seguridad y sentir gozo en la presencia de Él, pero también debemos estar dispuestos a trabajar para que cuando estemos ante la presencia de Él
aquella recompensa que Él nos va a dar sea placentera. Dios llenó nuestras vidas y quiere que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Debemos renunciar a nosotros, a nuestro egoísmo y cuidar del pueblo de Dios. Renunciar a pensamientos egoístas, a deseos egoístas y poner prioridad en que cada día nos afirmemos nosotros y nuestros hermanos. Debemos estar preocupados de que nadie se aparte del camino de Dios. Debemos decir con toda la convicción, si hemos sido fieles a Dios, si hemos estado día a día afirmándonos y cumpliendo aquello que nos ha encomendado, para que podamos gozarnos de aquellas riquezas eternas que Dios tiene y ha prometido en las moradas celestiales para todos quienes esperan en Él. En 2 Timoteo 4, 7 y 8, en la versión Dios habla hoy, Pablo dice, y así nosotros debemos decir: he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Amados hermanos, Dios quiere de nosotros fidelidad, quiere amor, Dios quiere entrega total, no a medias, quiere todo de nosotros. Dios día a día nos llama a que examinemos la manera que estamos viviendo. Dios quiere que vayamos desechando aquello que estorba en nuestras vidas y que no nos deja vivir de la manera que Él quiere. No podemos vivir confiados de que muchas veces decimos, todavía no voy a ir a darle cuenta a Dios, todavía tengo mucho tiempo, voy a esperar más. Hermanos, día a día tenemos que venir a la presencia de Dios y entregar aquello que estorba para que Dios pueda usarnos de la manera que Él quiere hacerlo, porque Dios nos ha llamado para ser instrumentos valiosos en sus manos y nos va a usar de la manera que nosotros nos dispongamos a hacerlo. Podemos levantarnos y orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, Señor, que el día de hoy nos has recordado, Señor, que tú un día nos rescataste, nos llamaste, nos limpiaste, Señor, y ahora quieres que vivamos para servirte, Señor. Tú quieres que día a día anunciemos tu palabra, llevemos tu evangelio. Señor, reconocemos, Dios, que no hemos sido diligentes. Señor, reconocemos que hemos fallado, Señor, que hemos descuidado de aquel mandamiento que tú nos diste, Señor, de llevar tu palabra, de anunciar tu evangelio. Te ruego nos perdones, Señor, te suplico que nos limpies y nos ayudes, Señor, a que en todo tiempo, en todo momento y a toda persona, Señor, anunciemos de tu palabra, que tú eres un Dios todopoderoso, que nos amas aún a pesar de todas nuestras faltas, Señor, porque reconocemos que hay muchas cosas que necesitan ser desechadas de nuestras vidas. Dios, entregamos en tus manos, Señor, y te ruego que tú nos guíes, que tú nos limpies, que tú nos llenes, que seas tú, Señor, el que nos enseñe en todo tiempo, en todo momento, Señor, a hacer solo tu voluntad, oh Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu amor es infinito y día a día podemos sentirlos, podemos sentir que tú nos llenas, que tú nos guías a pesar de nuestra infidelidad.
Señor, gracias. Y te damos toda honra y toda gloria. Y reconocemos, Señor, que nuestros méritos no son, que son los de nuestro Señor Jesús, los que podemos, Señor, el día de hoy honrar y glorificar. Bendito Dios, gracias. Amén y amén.